Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia, una producción del Poder Judicial del Estado de Oaxaca en coordinación con la plataforma regeneración.com.mx. Es un gusto que nos acompañe y también es un gusto que nos acompañe nuevamente, que nos acompañen dos personas que nos han sacado de muchas dudas acerca del tema pensión alimenticia, que fue un tema que tratamos en el programa anterior y quiero presentarles nuevamente a estas invitadas de honor, a la licenciada María de Lourdes Rojas Ríos, jueza del Juzgado Sexto Familiar del Centro, y la licenciada Leticia Meneses Concha, jueza del Juzgado Primero Familiar del Centro. Sean Buenas bienvenidas tardes. nuevamente Gracias, a Raúl. esta emisión de Diálogos con la Justicia. Y pues bueno, nos quedamos con muchas dudas la vez pasada, a pesar de que pues hablamos de muchos temas muy interesantes sobre la pensión alimenticia, pero creo que necesitábamos otro programa para poder continuar con este tema tan interesante. Vamos a seguir con las preguntas, ¿qué les parecen? Porque Adelante. después del primer programa recibimos muchos correos, muchas menciones en las redes sociales y también nos decían, lo comentábamos la vez pasada, cómo es que se calcula la pensión alimenticia. Ya decíamos que había una investigación, ya decíamos también, pues bueno, que según el salario también que perciba cada persona, los hijos que tengan. Pero aquí también cabe otra duda, licenciada. ¿A través de qué medio se puede obtener ya la pensión? Mira, el Código Civil prevé como las garantías para la pensión alimenticia, la hipoteca, la prenda, la fianza, el depósito de cantidades, ¿sí? Y deja abierta la posibilidad de, o cualquier otra, ¿sí?, que el juez considere idónea. Bueno, para que califiquemos cuál es esta posibilidad idónea, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta ciertas, las condiciones específicas de cada caso y además del deudor alimentista o del demandado o demandada. ¿Por qué? Porque lo que nos va a tomar la opción más idónea es pues la que sea real y objetiva, en razón de dos características importantísimas. Y es la certeza respecto del patrimonio que podríamos afectar o al cual se dirigiría, tratándose de hipoteca, fianza, depósito. Sí, y además la facilidad con la que se pueda cobrar. ¿Por qué? Porque el objetivo de los alimentos pues es la subsistencia del que los está demandando, ¿sí? Entonces, en esta dinámica, pues la primera opción o la opción más real y además idónea para hacer efectiva el pago de la pensión alimenticia, pues va atendiendo a las condiciones del deudor. Entonces, cuando el deudor tiene una fuente de ingresos, ¿sí?, pues es lo idóneo, porque entonces la podemos hacer efectiva a través de un descuento en su fuente de ingresos, directamente en sus percepciones, en su fuente de ingresos. Entonces, esta es la opción, pues, ideal. Más práctica, digamos, ideal, ¿no? ideal. Y ya a raíz de ahí, pues vamos descartando y tomando las opciones que tengamos según el caso en concreto. Es decir, si yo no tengo un sueldo fijo, me hacen la determinación, me dicen cuánto debo de entregar, no sé, mensualmente, y ya lo determina la juez, o obviamente dependiendo, ¿no?, de Nosotros la con base en los factores que ya explicó en el programa anterior la licenciada Leticia, una vez que decretas la pensión, también tienes que determinar cómo se va a hacer efectiva, que ya es la parte de esta pregunta. Entonces, la opción más óptima pues es precisamente un descuento. Cuando no tenemos una fuente de ingresos en la cual se realiza el descuento, pues entonces ya la tenemos que fijar o en una cantidad específica o en salarios mínimos, y entonces yo te requiero a ti, deudor alimentista, para que hagas los depósitos dándote todos los requisitos para estos, que es o en una cuenta bancaria o a través de un certificado de depósito, todas las condiciones para que tú puedas hacer el pago de esta pensión alimenticia, porque no tenemos una fuente. Claro.
o en efectivo, ¿no? Que puede Bueno, entregarlo. actualmente ya el Consejo de la Judicatura tiene una área del Fondo para la Administración de Justicia a la que el deudor acude, realiza su depósito y le dan un certificado de depósito que es el que nos hacen llegar a los juzgados. Claro. Sí, y ya de ahí la misma dependencia estableció distintas formas para facilitarle y para que además sea de la forma más inmediata este pago. Puede ser que ese certificado se le entregue al acreedor y ya él haga el trámite para el cambio, o si nos proporciona una cuenta, incluso que el propio fondo hace la transferencia una vez que el deudor va y deposita directamente a la cuenta del acreedor, sin necesidad de que expida el certificado y se haga un trámite mayor. Y para que quede todo más claro y más transparente, ¿no? Además, así el juez no tiene acceso a cantidades de dinero, únicamente manejamos certificados de depósito. Si al juzgado llegara un deudor alimentista y dijera, traigo mi determinada cantidad, 1,000, 2,000 de mi pensión, el propio personal del juzgado lo dirigimos a la oficina del fondo para que ahí realice su depósito y ya nosotros solamente nos entregue su certificado. Hay cierta complicación en esta parte de la pensión alimenticia, ¿no? Es muy fácil casarse, pero pues qué difícil es divorciarse y dar pensión y luego, ¿no? De estar con la educación de los hijos. Es complicado, licenciada Leticia. Yo creo que también lo que nos han estado preguntando es ya precisamente después de que hacen la entrega o la determinación de la pensión, nos dicen, oiga, y pues se puede modificar esta pensión, a lo mejor me pueden quitar o me pueden dar más según algún tabulador que pueda existir. ¿Qué le podríamos responder a las personas? Sí, sí se puede modificar esa pensión. Hay dos momentos. Uno, mire, en el mismo juicio, cuando alguien demanda, pues muchas veces nos dicen, hemos tenido ya y muy recientemente varios conflictos en ese tenor, en donde se solicita una pensión, pero se nos malinforma o los hechos sobre los cuales se está solicitando esa pensión son falsos. Entonces, cuando el demandado contesta, demandada, para que no vaya a ver que aquí tengamos algo en contra de la cuestión, que terminación masculino o de sexo, ¿no? Sí. Entonces, demandada cuando contesta nos dice, no es cierto, mira, yo en verdad soy quien tengo a los hijos, aquí está, ya otro juzgado ya me los dio. Entonces, inmediatamente podemos tomar medidas a efecto de no perjudicar a alguien, que ya se le fijó una pensión, que ya le estén haciendo descuentos en su fuente de trabajo. Esa es una manera dentro del mismo juicio con la contestación de la demanda o al momento de dictar la sentencia, se reajusta la medida, se confirma, se reajusta, se modifica, ya sea bajando esa medida o incrementándola en sentencia en base a las pruebas que nos aportaron en este juicio. Bueno, ya está concluido el juicio, hay una sentencia. Todas las sentencias que se dictan en materia de alimentos se dice que no causan estado, o sea, no son sentencias que tengan que quedar así de manera inmutable a través del tiempo. Se pueden modificar mediante incidentes de cancelación, de cesación de pensión alimenticia. Una vez que se modifican las condiciones iniciales por las cuales se fijó de esa manera, se pueden hasta dejar sin efecto con una cancelación. ¿Cuáles serían esos? En ejemplo, se fijó una pensión para un niño hace 10, 15 años, ese niño creció, ya terminó su carrera, ya no los requiere. Bueno, pues perfecto. Cumple la mayoría de edad, deja de estudiar, se dedica al ocio, a la vagancia, a la malvivencia, ya no tiene derecho a los alimentos y también a través de un incidente de cesación se cancela esa pensión. Deja de necesitarlo, se casa y ya la mantiene su esposo, su esposa, también se cancela esa pensión. Los alimentos tienen un fin específico, ¿no? Ayudarte a crecer, a desarrollarte, a enseñarte de alguna forma, una vez que tú concluyas tus estudios, a tener elementos para que tú puedas por ti mismo allegártelos. Una vez que estás en ese estado, pues
procede la cancelación, la cesación, la disminución. Muchas veces también quien da esos alimentos se vuelve a casar, tiene más hijos, entonces, o cae en enfermedad, entonces hay que disminuir esa pensión. Porque hay gente que miente, ¿no? En las audiencias. ¿Sí, Mucho. ¿sí hay casos o no hay casos? Sí miente la gente. Muchos. Entonces, sí tenemos, le digo, ahorita creo que todos los juzgados familiares tenemos ese mismo problema. Se está litigando un poquito fuera de la verdad y entonces nos meten unas dinámicas. A mí me dice el señor, oye, soy parapléjico, tengo un hijo, la señora me abandonó, te fijo que me des una pensión. Pues yo le fijé una pensión alta y le dije, ¿dónde estás? Te voy a ver para ver qué otra medida puedo tomar para darte la pensión o para allegarte a algunas otras cuestiones de acuerdo con convención que yo pueda hacer para ti, para que tú no tengas que venir al juzgado. Pues resulta que contesta la señora y dice, no es cierto, el señor está trabajando en una dependencia, ya otro juzgado me dio a mi hijo, aquí lo tengo, te lo presento, el señor no está parapléjico, entonces yo de oficio ordené girar oficios a la dependencia donde él laboraba, a la fuente de trabajo para que dejara de efectuar ese descuento, sin que se hubiera dictado sentencia, porque la señora se le estaba causando un gravamen y ella tenía el niño. Entonces ordené que se retuviera esa pensión para que no se le afectara en un patrimonio tan importante como es su sueldo y sobre todo porque ella lo necesitaba, ella tenía el hijo y el señor se estaba conduciendo con mendacidad ante el juzgado. Qué complicado, y lo bueno es que obviamente se hacen las investigaciones, pero pues también la gente quiere. Sí, no quiere. O sea, entre tanto ya fijaste una pensión y ya le están realizando un descuento. Claro, sí. ¿No? Y podríamos percibir situaciones como estas, pero como juzgadores a nosotros tenemos ciertos límites en razón de nuestro actuar. El caso que plantea la licenciada Leticia se tramitó también en mi juzgado en fechas coetáneas. La historia es coincidente y el asesor jurídico de las partes, porque las partes no lo son. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros actuar en forma distinta que fijar una pensión y ordenar un descuento? Hasta cuando viene el demandado o demandada y contesta y nos hace llegar todos esos datos es cuando realmente nos enteramos de lo que está pasando. Porque también nos decía aquí la licenciada Leticia que pues un caballero también puede ir a pedir una pensión. Claro, entonces no hay gente que nada más cree que es la mujer, la esposa la que puede pedir, o los hijos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero obviamente también el esposo. Cónyuges comprende a la y a el cónyuge. ¿Qué otra vivencia ha tenido? Porque hay que llamarla así, son vivencias también, experiencias de la vida, casos que haya usted tenido que enfrentar y que pues resultaron a final de cuentas pues mentira o también una complicación. Nos representa mucha complicación hacer efectivas las pensiones, es decir, que el acreedor obtenga de manera inmediata el pago de la pensión, porque lleva, sobre todo cuando no se tiene una fuente de ingresos y tampoco se tienen bienes sobre los cuales puedas dictar una medida que garantice esos alimentos. Porque ya implica además un trabajo de concientización, de sensibilización a las partes a fin de que asuman la responsabilidad que legalmente tienen, que moralmente tienen, porque finalmente son sus hijos. Ahora que lo que mencionaba de los bienes, tengo ahorita una pregunta, pero ¿qué les parece si vamos a un corte y vamos a regresar con más dudas que nos han hecho llegar todas las personas, la ciudadanía acerca de este tema? Y les voy a recordar, nuestro Facebook es Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y también Regeneración Pluralidad. También el Twitter es @tribunal_Oaxaca. Vamos a un corte y regresamos.